Esta tarde, desde las 17 horas, la mesa de trabajo solicitada por la Red contra la Violencia Doméstica el pasado viernes y que estará integrado por el secretario de Presidencia Alejandro Sánchez, la presidenta del Instituto del Niño y Adolescente, el INAU, Claudia Romero, la directora del Instituto Nacional de las Mujeres Sin Mujeres, Mónica Xavier, y la sociedad civil. Así lo confirmó hoy el secretario de Presidencia Alejandro Sánchez. Bienvenidas, bienvenidos a MBD Noticias. Comenzamos con la información con 17 grados a esta hora aquí en Montevideo. Una jornada que se va a presentar con el cielo claro, algo nuboso, neblinas, bancos de niebla, o los vientos soplando del suroeste al oeste entre 10 a 30 kilómetros por hora y una máxima anunciada de 18 grados. Estamos viendo las cámaras del Centro de Gestión y Movilidad de la Intendencia de Montevideo, José Mazzini entre Las Heras y Manuel Quintela y podas. Diego Lamas entre Feliciano Rodríguez y Capitán Videla. Hay podas también hasta el 11 de septiembre. Belsen entre Colombes y Ámsterdam. Hay hormigonado hasta las 20 horas. Compartimos los títulos que se están destacando hasta ahora. Más de 40.000 niños, niñas y adolescentes trabajan en Uruguay según encuesta presentada por el Comité Nacional para la Erradicación del Trabajo Infantil, la OIT y UNICEF. La Administración Nacional de Educación Pública presentó su estrategia para duplicar el tiempo extendido en la educación inicial, primaria y media, uno de sus principales compromisos para el periodo de gobierno. El Poder Ejecutivo presentó hoy el decreto que define la gobernanza para asegurar la implementación de la Estrategia Nacional de Riego y que busca trasladar la experiencia del sector arrocero a otras áreas de la población. Desde las 20:30 horas, Uruguay visita a Chile en el Estadio Nacional en el cierre de las eliminatorias para el Mundial 2026, con los trasandinos ya eliminados y la vuelta al equipo de Nathan Nández y Darwin Núñez. Tras la crisis de gobierno en Francia por la renuncia del primer ministro, el presidente Emmanuel Macron se comprometió a nombrar en los próximos días un sustituto para François Bayrou, quien perdió este lunes la moción de confianza en la Asamblea Nacional. El secretario de la Presidencia de la República, Alejandro Sánchez, presentó hoy el decreto del Poder Ejecutivo que define la gobernanza para asegurar la implementación de la Estrategia Nacional de Riego. El decreto define un rol protagónico para la Corporación Nacional para el Desarrollo como articulador para la ejecución de esta estrategia, y Sánchez dijo que hay que tomar la experiencia del sector arrocero y trasladarla hacia otras áreas productivas como los granos y los forrajes. El hecho de poder contar con una política pública que permita una ventanilla única para los distintos proyectos de riego que se puedan generar, apalancar esas inversiones con promoción de inversiones y con la generación de unas tarifas diferenciales de energía eléctrica para que puedan hacer viable este tipo de emprendimientos es clave, porque incrementaría la productividad del sector granero del Uruguay. Se estima que si nosotros lográramos tener más riego, podríamos duplicar la producción de maíz, por lo cual eso implica más trabajo, más producción, mejor productividad y, por supuesto, una inserción internacional más acorde. Ese es en ese marco que nosotros creamos, en el decreto que acaba de firmar la semana pasada el presidente de la República, una comisión interministerial para estructurar distintos proyectos de riego que se puedan dar en el país, que lo que toma es la experiencia de las últimas décadas, donde hemos trabajado muchísimo, pero donde el Uruguay no ha avanzado sustantivamente en una política de riego consistente. Y ese es el camino que estamos llevando adelante, porque estamos convencidos de que con el riego el Uruguay puede incrementar su producción, generando más trabajo, más empleo y más actividad económica. Estas declaraciones de Alejandro Sánchez fueron realizadas en la Expo Prado, donde hay una serie de actividades. Hubo durante la mañana, habrá toda la jornada. Allí está nuestro periodista Diego Martini. ¿Cómo estás, Diego? Bienvenido, buen mediodía para ti.
¿Qué tal, Rosina? Buen mediodía para vos, todas y todas. Así es, nos encontramos en la Expo Prado, donde en este momento está el ministro del Interior, Carlos Negro, que seguramente hablará en unos minutos. Está en el stand del Ministerio del Interior presentando todas las novedades, pero hoy hubo mucho movimiento y estuvo la inauguración del local de la Intendencia de Salto, y allí estuvo el expresidente Luis Lacalle Pou, quien obviamente aseguró que no iba a hablar con los medios, que estaba por fuera de todos los temas y que prefería no hablar. Sí, en esa instancia estuvieron el intendente de Salto, Carlos Albizu, estuvo también el presidente del directorio del Partido Nacional, Álvaro Delgado, quien sí habló con los medios y se refirió obviamente a la situación heredada por el país, por el gobierno actual, que bueno, viene siendo en tono de reproche y de queja. Y Álvaro Delgado lo que dijo es que este gobierno se tiene que hacer cargo, como el gobierno anterior se hizo cargo de algunas situaciones heredadas, y dijo que la situación es mejor de la que se heredó. Además también, bueno, Rodrigo Ferrés prefirió no hablar, el ex secretario y antes prosecretario de Presidencia, sobre la información referida por Jorge Díaz, haciendo alusión a que se ocultó información en la transición que hizo que el gobierno uruguayo pagara 14 millones de dólares más por un embargo en una cuenta en Luxemburgo por impago a la empresa panameña Lara en el conflicto internacional de Pluna. Y ahí Ferrés lo que dijo es que se brindó toda la información, se dio todo el contacto con el grupo de abogados internacionales que estaba trabajando en este litigio, que seguramente en algún detalle en concreto no faltó información, y bueno, de ahí se generó este perjuicio. Pero escuchamos lo que decía Álvaro Delgado. Hay una solidez económica que no era la que había en el 2019, que permite avanzar en una cantidad de puntos. Y tiene que ver con las actitudes, cómo uno enfrenta la responsabilidad cuando le toca gobernar. Cuando le toca gobernar, no hace ni lo que quiere ni lo que puede, hacer lo que debe. Nosotros en el 2020 podíamos haber culpado de una cantidad de cosas al gobierno anterior, que nos dejó menos salarios, con menos puestos de trabajo, un país estancado, con bajas exportaciones. Y la verdad, lo que tratamos es mirar para adelante. Tuve una pandemia, condicionó el país, al mundo lo condicionó, 2 años por lo menos. Tuvimos una sequía que un año impactó muchísimo en la producción y en el empleo también. Pero nunca echamos culpas ni buscamos excusas, hicimos lo que teníamos que hacer. No es la actitud que está teniendo por lo menos algunos integrantes de este gobierno, y me preocupa mucho también el presidente del Frente Amplio, porque viene reiteradamente con este relato de la herencia para justificar por qué no hacen lo que tienen que hacer. En la transición, como dice Jorge Díaz, ayer criticaba el caso de Lara y Pluna. Mire, nosotros tuvimos 5 reuniones en la transición del 2019, no nos quejamos. Esta transición creo que fue mucho más fluida que la anterior, y en realidad todo el proceso de Pluna tiene mucho que ver con algo generado en los gobiernos del Frente Amplio. Si no se hubiera generado todo el tema Pluna, más algunos nombres que ustedes ya lo conocen, de la forma que se vendió, de las complicaciones que generó, no hubiéramos tenido estos coletazos hasta el día de hoy. Pero el Partido Nacional se hizo cargo de esa deuda. No, porque sí, no es el Partido Nacional, el gobierno. El gobierno se hizo el gobierno es institucional. Por eso. ¿Y por qué no se hizo cargo de dar toda la información? Y lo dieron, miren que lo dieron. Hay un comunicado de presidencia que, si quieren, lo recuerdan, habiendo cuenta de la situación que se había acordado con la empresa para evitar un juicio internacional. Bien, volvemos con Diego Martínez. Nos anunciaba la presencia del ministro Carlos Negro del Interior allí en la Expo. Está hablando el ministro, vamos a eso. Sobre lo que es el local del Ministerio del Interior, que se bueno, acaba de inaugurar con todas las herramientas presentes. Escuchamos lo que dice el ministro del Interior, Carlos Negro. Redunda en el control de los espacios públicos, fundamentalmente, para que estos no se vean invadidos o se cometan delitos alrededor. Y después tenemos, adentro del local, vimos las terminales de autogestión, que lo que permiten es, mediante reconocimiento facial de la persona que va a hacer la denuncia, hacer efectivamente esos trámites, esas denuncias, y sin necesidad de ir a la seccional con los trastornos que sabemos que eso genera para el ciudadano en las esperas, etc. Esto permite que desde la terminal, reconocimiento facial mediante, se acredite la identidad de la persona que está haciendo el trámite, que necesita necesariamente de la identificación del que está haciendo el trámite. Bueno, reconocimiento facial mediante, hacer esos trámites que muchas veces son sencillos, pero que llevan gran cantidad de tiempo cuando el ciudadano tiene que acudir a una seccional policial.
Ministro, estamos en vivo para Telemundo, lo saco de este tema. Le quiero preguntar a propósito cómo se ha avanzado en el tema del robo a la joyería de ayer. Bueno, se están haciendo algunos seguimientos. ¿Cuál es la información que tiene hasta el momento? La última información que tenemos, muy reciente, es que fue detenida una persona, que se realizaron allanamientos y se incautaron objetos provenientes del delito y no tengo por ahora más información. Bien, están trabajando. ¿Se va a reforzar la seguridad, por ejemplo, en el barrio de Carrasco, donde los últimos días y meses se han dado varios asaltos desde bancos, farmacias, bueno, y ahora una joyería? Nosotros estamos focalizando los operativos de control en la vía pública, en las calles, en todos los barrios, lo que incluye también el barrio de Carrasco, por supuesto, con las modalidades delictivas que caracterizan a cada zona de Montevideo. Por eso estamos hablando de una focalización de los operativos de acuerdo a la zona que tratamos de abordar. Ministro, se va a hablar con la justicia acerca de que hoy de mañana decía Alejandro Sánchez, hay tobilleras, pero no depende del Ministerio, depende de la justicia que pida colocarlas. ¿Va a haber una conversación para que eso pueda ser mucho más rápido? Como ustedes vieron, nosotros estamos constantemente en combinación, en coordinación con la justicia. Recién estuvimos hablando y mirando los avances tecnológicos con la fiscal de corte, pero también estamos en mesas formales de intercambio permanente con la justicia, tanto sea fiscalía como poder judicial, para agilizar estos mecanismos de respuesta con los medios tecnológicos con que cuenta el Ministerio. Llega tarde a veces, ¿no? Bueno, tratamos de que no. ¿Queda conforme con lo establecido en el presupuesto para seguridad? Bueno, tenemos dentro del escenario que nos toca, tenemos un presupuesto absolutamente responsable que nos obliga también a nosotros a ser muy responsables en el gasto de cada peso que nos es asignado. ¿Esperaba más? ¿El tema cárcel es prioridad? No entendí. ¿El tema cárcel es prioridad? El tema cárcel es una de las prioridades, por supuesto. Hay importante asignación de recursos para las cárceles, lo cual también vamos a tener que aprovechar hasta el último peso para ello. ¿Esperaba mayor presupuesto, ministro? No hay ministerio que no aspire a contar con la mayor cantidad de dinero posible. Estamos hablando de dineros públicos, por lo tanto hay que ser también responsable y hay que comprender las necesidades y el estado actual de la economía. ¿Hay 1.000 efectivos policiales o 2.000 como se habían prometido en el presupuesto? Aspiramos a que haya prácticamente 2.000 nuevos efectivos. ¿El sector agropecuario está preocupado por el aumento del abigeato? Sí, efectivamente, y nosotros también. Tenemos un leve ascenso, pero todavía no tenemos claro si ese alrededor del 5% de incremento obedece estrictamente a un aumento de los abigeatos o hay algún número que hay que ajustar, sobre todo en lo que tiene que ver con los últimos episodios que por todos conocidos de estafas a nivel de ganado y de consorcios ganaderos. Ministro, ¿qué opina del robo a la joyería ayer en Carrasco? Bueno, recién nos preguntaban por el tema. Bien, la palabra entonces del ministro del Interior, Carlos Negro, entonces en la inauguración de este stand del Ministerio del Interior con algunos elementos disponibles para la policía para prevenir los delitos. Muy bien, muchas gracias, Diego. El secretario de la Presidencia de la República, Alejandro Sánchez, refutó hoy las críticas que ha recibido el presupuesto enviado por el Poder Ejecutivo al Parlamento. El jerarca dijo que la frazada es corta, pero atiende las prioridades que necesita el país y confirmó en otro orden que hoy a las 17 horas va a quedar conformada la mesa de trabajo que solicitó la Red contra la Violencia Doméstica el pasado viernes. La frazada siempre es corta. La inteligencia de la frazada está en generar las prioridades que la gente necesita y que el país necesita, como es la primera infancia, es atender un país de oportunidad que genere empleo de calidad, que genere y apalanque el desarrollo productivo nacional y con eso permitir que el Uruguay avance saliendo de una situación, donde ustedes todos la conocen, es una situación compleja desde el punto de vista fiscal, pero manejable porque tenemos un plan económico que lo hará sustentable. Sánchez confirmó que esta tarde a las 17 horas se conformará la mesa de trabajo que solicitó la Red Uruguaya contra la Violencia Doméstica y dijo que los recursos para prevenir este tipo de violencia están. La justicia las debe disponer, porque no es una tarea del Ministerio del Interior decidir quién usa una tobillera y quién no, es una tarea de los jueces. Particularmente, lamentablemente, en el caso que sucedió, la tragedia del día viernes, no se dispuso la colocación de tobilleras. Entonces, esos son temas que hay que conversar con la Suprema Corte de Justicia también para que se hagan evaluaciones de riesgo mucho más serias y más contundentes que nos permitan, por supuesto, prevenir.
El diputado Pablo Abdala del Partido Nacional dijo que su partido votará el proyecto de presupuesto quinquenal, aunque planteó varios reparos sobre el paquete impositivo. El legislador afirmó que la discusión parlamentaria se sustentará en base a acuerdos parciales. Yo siempre digo, el presupuesto nacional es el presupuesto del Estado, no es el presupuesto del gobierno. Y con mucho más razón creo que esta expresión cobra vigencia cuando, como todos sabemos, asistimos a una novedad, y es que el Poder Ejecutivo no tiene mayorías propias, en principio, el partido de gobierno en la Cámara de Diputados y por lo tanto en el Parlamento. Eso nos obliga a todos, al gobierno y a la oposición, a buscar entendimientos, a tratar de encontrar acuerdos. Nosotros tenemos en ese sentido la mejor disposición. Es más, el Partido Nacional creo que ya dio un paso más, que capaz que a más de uno lo tomó por sorpresa. Desde antes que se empezara a tratar el presupuesto dijimos vamos a votar a favor en general, para que el país no quede sin presupuesto, porque eso sería una pésima señal, hacia adentro y hacia afuera, hacia los agentes económicos y hacia los mercados internacionales. Después tenemos que trabajar todos para que el presupuesto valga la pena, para que sea un presupuesto que sea el mejor posible, que tenga contenidos que le sirvan al gobierno, que le sirvan al país. Y eso nos va a demandar acuerdos parciales. En otro orden, Abdala respondió los cuestionamientos realizados por la actual presidenta de INAU, Claudia Romero, quien manifestó que el instituto cargaba con un importante déficit heredado de la pasada administración. Por suerte que dejamos el INAU con déficit. A ver, porque si quedó el INAU con déficit es porque se gastó más de lo que estaba proyectado en la atención de la niñez. Durante los 5 años pasados, tú te acordarás que la directora del Frente Amplio, que la aprecio mucho, Natalia Argencio, tuvimos una excelente relación, pero bueno, esto es política, y el propio Frente Amplio en el Parlamento nos reclamaban que nosotros le devolvíamos plata a rentas generales. 5 años estuvieron así. Los hechos demostraron que no era así, porque no solo tuvimos un presupuesto más grande que el que recibimos, desde el punto de vista de los créditos que aprobó el Parlamento, sino que además por la vía de los refuerzos presupuestales, abrimos más CAIF, invertimos más en la niñez, y claro, y ahora hay que mantener, por supuesto, ese incremento presupuestal que se dio por la vía de los hechos. Ahora eso le llaman déficit. Yo creo que déficit puede tener una empresa pública, una empresa comercial del Estado. Cuando hablamos de déficit en el MIDES o en el INAU, hablamos de que se gastó más dinero del previsto en la atención de los niños, en este caso. Y en otro orden, Pablo Abdala fue muy crítico con la propuesta que presentó el Frente Amplio de derogar la ley de tenencia compartida. Abdala catalogó a la iniciativa como de mal gusto y de reaccionaria. Estoy en contra de la derogación de la ley de tenencia compartida. Me parece hasta de mal gusto, lo digo con mucho respeto, me parece una actitud reaccionaria que se haya planteado ahora esa derogación a partir de esta tragedia que ocurrió, porque no tiene absolutamente nada que ver, y porque además, de la misma forma, yo participé de ese debate en el año 2023, que en aquel momento se le hacían decir cosas a la ley de tenencia compartida que la ley de tenencia compartida no decía, que ahora se sigue insistiendo con lo mismo. La ley de tenencia compartida respeta el artículo 34 del Código de la Niñez tal como está. Cuando padre y madre se separan, bueno, se va por el camino del acuerdo de voluntades y si no, decide el juez. Y el juez, con esta ley, no ve recortada ninguna de sus potestades y siempre se pone por delante el interés superior del niño. Lo que la ley hace simplemente es establecer procedimientos para que se haga efectivo lo uno o lo otro, o el acuerdo entre los cónyuges, o eventualmente lo que el juez decide. Nada más. Momento ahora de recibir a nuestro periodista Federico Jurkovic. Está en la sede del Banco de Desarrollo de América Latina y el Caribe, CAF. ¿Cómo estás, Federico? Bienvenido, buen mediodía para ti. Muchas gracias, Rosina. A media luz y en voz baja estamos en el medio del homenaje al expresidente José Mujica que organiza la CAF, como tú decías, con apoyo del CEFIR, el Centro de Formación para la Integración Regional que dirige el dirigente blanco, Alberto Volonté, con participación de distintos referentes de la región, justamente. Está el expresidente del BIDS, el uruguayo Enrique Iglesias, también autoridades de la CAF, Lucía Topolansky, que fue la primera en hablar sobre el legado de José Mujica y su aspiración a que el continente se presente en el mundo como una sola unidad. Eso le daría fuerza. Era el mensaje que repetía Mujica, marcando, por el contrario, que individualmente, incluso Brasil, no llega a marcar la agenda global, pero sí si lo hacemos todos juntos. Esa es la frase que se está repitiendo en las distintas intervenciones. Se habló Mujica, habló también Rafael Freire, que es el secretario general de la Confederación de Sindicatos de América. Ahora, como están viendo, el expresidente de Colombia y sobre todo ex
presidente de la UNASUR, aquel movimiento que intentó unificar durante la primera ola de gobiernos progresistas a los países de la región, más allá de las ideologías. Recordemos, por ejemplo, que estaba la Colombia de Álvaro Uribe, en aquel momento integrado con Chávez y con Mujica, y ese es el espíritu que se está tratando de reflotar aquí. No me lleven flores cuando muera, decía Mujica, ahí se está prendiendo la luz. No me lleven flores cuando muera, síganse reuniendo para hablar de la integración. Pablo Gentili es funcionario de la CAF, también exfuncionario del gobierno de Cristina Kirchner en Argentina. Si les parece, los escuchamos un poquito y cuando ustedes quieran volvemos aquí. Enrique Iglesias a este banco y decía, ¿sabrá Enrique Iglesias que es un mito? Bien, estamos viendo este homenaje a José Mujica en la sede de la CAF. Vamos a volver más adelante seguramente con Federico. Otros temas, el ministro de Trabajo y Seguridad Social, Juan Castillo, dijo que el hecho de que más de 40.000 niños, niñas y adolescentes estén haciendo trabajo infantil en el país es una puñalada que grafica la existencia de un verdadero flagelo social. Castillo comentó los datos de las encuestas, de la encuesta nacional sobre las actividades de niños, niñas y adolescentes en el año 2024 que fueron presentados ayer por el Instituto Nacional de Estadística, en los que se indica que el 6,8% de la población de entre 5 y 17 años está realizando trabajo infantil en Uruguay. Aplaudimos el trabajo, lo que felicitamos es el trabajo, pero no hay nada para aplaudir en esto. Es una cosa que la verdad que el dolor que se transmite en cada palabra, cada mención, cada número, cada gráfica tuya era una puñalada que nos iban pegando. Pero tenemos que asumir nuestra cuota parte de responsabilidad. Todos estamos frente a un verdadero flagelo, que es lo que tenemos que tomar medidas para cambiar. Hemos presenciado en estas intervenciones recientes dos datos que marcaban a fuego, que casi el 7% de las niñas y niños y adolescentes trabajan en nuestro país. Cuando pasamos de los porcentajes a colocar números concretos, son más de 40.000 niñas, niños y adolescentes. Es un disparate. Todavía 30.000 de ellos residen en el interior del país, porque ese porcentaje mayoritario dice que 30.000 son en el interior del país. Mayoritariamente son niñas. Entonces, un segundo dato que también nos golpea bastante fuerte. Y todavía que mayoritariamente las niñas en trabajo no remunerado encima, y el trabajo del niño o del adolescente está hecho ya directamente en el mercado, por lo tanto ya no es tan clandestino el número, no es que esté en el anonimato, tiene rostro y se mueve muy tempranamente en la edad en el trabajo. Es una impotencia brutal, uno lo que siente es una impotencia brutal que esto esté ocurriendo en estos días, que esto esté ocurriendo muy cercano a nosotros como una noticia, que nosotros tenemos que rápidamente revertirlo desde todo punto de vista, que no puede ser que nos acostumbremos a que estas noticias ocurran cada tanto periodo de tiempo en nuestro país. La directora del Comité de Erradicación del Trabajo Infantil, Andrea Buret, detalló las medidas que está previsto tomar. Adelantó también que se va a comenzar a trabajar en un plan estratégico. Dijo que cuanto más grandes son, más trabajo hacen. Estos datos están basados en 4 pilares fundamentales. Uno es la edad, que ahí podemos saber que cuanto más grande, más trabajo hacen. Hablamos siempre de menores de 18, ¿no? Después, entre Montevideo y el interior, en el interior trabajan unos 30.000 niños. No sabemos el departamento exacto porque la encuesta no nos da esos números, pero sí sabemos que están en el interior. En cuanto a la franja socioeconómica, hablamos de las franjas de más pobreza, y en cuanto a la perspectiva de sexo, también se trabaja en 2 variables. A los trabajadores de varones están vinculados más a las tareas en la franja de producción, los trabajos que son remunerados, y las niñas y adolescentes que trabajan en el tema de cuidados, ¿no? Los no remunerados. Y eso nos interpela también, porque vemos una perspectiva de género que desde niñas ya atraviesa y bueno, después también en la adultez.
La ANEP buscará llegar al año 2029 con 100.000 niños y niñas atendidos por los centros de tiempo pedagógico extendido en educación inicial y primaria y llevar a 122 centros de enseñanza media en esa modalidad, mediante la revisión y ajuste del modelo actual que comprende a las escuelas de tiempo completo, liceos de tiempo extendido, centros María Espínola y centros educativos asociados. Se buscará duplicar la matrícula de esa modalidad que hoy atiende a 50.000 alumnos, según lo informó el presidente de ANEP, Caggiani, Pablo Caggiani. Revisar todas las propuestas que tenemos en funcionamiento, tanto en primaria como en media básica, porque todas tienen cosas buenas y todas tienen cosas para corregir, y a su vez hacer un relevamiento de qué había en otros organismos públicos de diferentes niveles de gobierno, deportivos, culturales, que permitieran extender el tiempo pedagógico, y lo que se está presentando hoy son los resultados de ese relevamiento, que lo que van a hacer es permitir pensar propuestas de extensión del tiempo, algunas como las que ya conocemos dentro de las instituciones educativas y otras que van a resolver parte en la institución educativa y parte en la comunidad, es decir, parte en un club deportivo, parte en algún lugar donde se hagan actividades vinculadas a la programación o la computación o a la música o a la expresión corporal o al ajedrez. Lo que está haciendo este trabajo es dando cuenta de qué cantidad de cosas tienen para hacer nuestros gurises en sus comunidades y que nosotros podemos incorporar en propuestas de extensión del tiempo pedagógico si se resuelven dos cuestiones, porque para extender el tiempo una de las cuestiones que hay que resolver es el almuerzo, y eso es parte de lo que se presentó la semana pasada con 56 nuevos comedores en todo el país para educación media básica, y lo otro que hay que resolver son los cuidados, es decir, que efectivamente esos gurises que están circulando por diferentes tipos de propuestas estén cuidados y tengan claro los horarios de funcionamiento de todas las propuestas, y es parte del trabajo que se está haciendo para duplicar las propuestas con extensión del tiempo educativo. De la Universidad Tecnológica, la UTEC, denunciaron en el Parlamento que el presupuesto asignado a esa institución para innovación e investigación es cero y que de las 1.800 becas solicitadas solo se podrán otorgar 33. El consejero de la UTEC, Álvaro Pena, dijo que en este escenario presupuestal la licenciatura en Ingeniería de Datos e Inteligencia Artificial de Rivera no podría terminar sus últimos 2 años de estudio en un área cuya demanda laboral ha crecido 200% solo en el último año. La UTEC está distribuida en 11 departamentos del país, llegamos a más de 4.000 estudiantes en todo el territorio y queremos seguir siendo un agente de innovación y de educación terciaria universitaria que lidere el cambio en el territorio. Y hoy lo que tenemos en términos presupuestales para el foco de innovación y emprendimiento e investigación es cero. Y para la parte de becas, que sabemos que es fundamental porque la mayoría de los estudiantes de la UTEC vienen de hogares de ingresos más bajos, son fundamentales. Y hoy el escenario que tenemos son 33 becas para los próximos 5 años, cuando proyectábamos 1.800, no solo pensado en términos de becas, sino en términos de empleo juvenil, que sabemos que el desempleo juvenil en el Uruguay es el triple que el desempleo a nivel de adulto. Y esta es una realidad que en el interior se conoce muy de cerca y que nosotros queremos ser un agente de transformación. Y bueno, el primer objetivo tiene que ver con el alcance territorial de la UTEC. Queríamos llegar a 15 departamentos del país. Hay territorios que aún no tienen universidad, que nos reclaman la presencia universitaria y más con perfil tecnológico. Y tenemos la intención y la vocación de tener que llegar a más territorios en todo el país. ¿A qué carreras se verían afectadas en torno al mensaje presupuestal enviado por el Ministerio de Economía? Bueno, hoy, por ejemplo, se habla en todos lados de la inteligencia artificial y la ciencia de datos. Todas las empresas piden inteligencia artificial y ciencia de datos, que aumentó en términos de demanda laboral un 200% solo en el último año en Uruguay. Y tenemos en Rivera la licenciatura en Ingeniería de Datos e Inteligencia Artificial, que bajo este escenario no puede culminar sus últimos 2 años. Por eso es importante para el país, pero no solo para el UTEC, para el país pensar un poco cómo nos proyectamos ante los desafíos que hoy tenemos y los desafíos que se vienen.
Los estudiantes del Liceo número 1 Manuel Rosé de Las Piedras ocuparon el local esta mañana. Reclaman que en el presupuesto nacional no se incluye una partida para ese centro educativo, como sí para el Liceo 6. Sin presupuesto, los centros educativos quedan sin posibilidad de mejorar la infraestructura para dar solución a la sobrepoblación, falta de bachillerato sin mantenimiento, explicaron los jóvenes, que además reivindican el reclamo histórico del 6+1 para la educación, al que tampoco se alcanzó en este presupuesto. En este momento el Liceo Manuel Rosé cuenta con 4 turnos, cuenta con 20 espacios, los cuales se están usando para dar clases, en cuanto el liceo tiene 14 espacios. O sea, hay una situación de sobrepoblación bastante grande, teniendo en cuenta que el Liceo Manuel Rosé es el único liceo con bachillerato completo en diurno. El otro que tiene bachillerato, que tiene quinto y sexto, es el Liceo 3, pero el tema es que es únicamente en el nocturno y no tiene todas las diversificaciones y orientaciones. Acá no recibimos solo estudiantes de Las Piedras, recibimos estudiantes de La Paz, de 18 de Mayo, de todas las inmediaciones de Las Piedras, vienen para acá, para el Manuel Rosé. O sea, no son solo estudiantes de Las Piedras los que vienen acá. Son estudiantes que sí o sí tienen que venir acá, como Canelón Chico tiene hasta cuarto año y quinto y sexto tienen que hacerlo acá, pues no tienen en otro lugar. Aparte que los liceos de La Paz también están sobrepoblados y muchos tienen que terminar viniendo acá y así todo hay estudiantes que no están pudiendo estudiar. Desde el 5 de marzo que se realizó una ocupación docente en la que no se llegó a nada básicamente, o sea, de lo que es la estructura del liceo número 6 y el anexo, se abrieron varias cosas, hicimos varias manifestaciones y actividades en las que no se ha llegado a lo que queremos. Queremos respuestas del anexo. ¿Qué está pasando con el anexo? No podemos empezar el año que viene sin un anexo. O sea, los gurises este año ya se tienen que inscribir sabiendo para dónde van a ir. No puede ser que el año que viene se inscriban y terminen a mitad de año yendo al anexo, que no sepan qué es lo que va a pasar. Es el derecho de todos los estudiantes saber en qué edificio, en qué lugar van a estudiar. Segundo bloque de MBD Noticias. Continuamos con la información con 18 grados a esta hora aquí en Montevideo. Y les contamos que los trabajadores de la salud privada nucleados en la FUS realizaron hoy un paro parcial y además una movilización frente al Ministerio de Trabajo. Están reclamando mejoras en la negociación salarial. En particular están reclamando la restitución y actualización de una partida salarial por capacitación que habían conquistado el gremio y que se le había quitado en el año 2015. Garantizar la partida por capacitación, una conquista histórica de nuestra federación del año 2015. No solamente la tenemos que recuperar, sino además adecuarla al momento de hoy, que se ajuste esa partida. Estamos hablando de asegurarnos el 2% de incremento salarial real, por lo menos con un correctivo a finalización del convenio de 2 años. Y estamos hablando de mejorar las condiciones laborales necesarias. Se han establecido comisiones a lo largo de convenio tras convenio, pero nunca hemos podido avanzar en cuestiones de mejorar los descansos, de reconocimiento de nuevas áreas, de licenciaturas. Todo redunda en mejorar la calidad de nuestros trabajadores, en mejorar la salud de todos, y por ende redunda en una mejor atención a todos nuestros usuarios. La FUS reconoce cierta tendencia favorable de este gobierno hacia los trabajadores, pero... Sí, a ver, este es un gobierno que nosotros lo hemos catalogado como tendencialmente favorable a los intereses de los trabajadores. No es un gobierno que presta oído, pero evidentemente hay que ir empujándolo. Lógico, en comparación con los 2 convenios anteriores, nosotros no teníamos una base de incremento de salario real en los 2 convenios anteriores. En este tenemos el 2%, además de la inflación. Pero queremos asegurarnos que ese crecimiento de salario real no dependa de la variación de la inflación. Con motivo del Día Latinoamericano de la Epilepsia, que se conmemora los 9 de septiembre, familias con pacientes epilépticos, organizaciones y profesionales pintaron de violeta varios pasos peatonales con cebra para concientizar sobre esta realidad que en Uruguay afecta al 1,4% de la población, son 30.000 personas, y a nivel global al 1%. La neuropediatra Andrea Rey explicó a MBD Noticias que con esta campaña están buscando eliminar el estigma sobre las personas que la padecen y que la sociedad se pregunte qué es la epilepsia.
La epilepsia es la condición que tienen las personas de presentar en forma recurrente crisis epilépticas. Y las crisis epilépticas se producen porque hay una actividad anormal de las neuronas, que son las células del cerebro, y que eso produce diferentes conductas que se manifiestan en forma recurrente y que eso denominamos epilepsia. Pueden haber diferentes tipos de crisis epilépticas y las causas que provoca la epilepsia también son diversas. El diagnóstico se hace con las manifestaciones clínicas y hay auxiliares para el diagnóstico, como es el electroencefalograma, que mide la actividad eléctrica cerebral, y los estudios de neuroimagen para poder determinar si podemos encontrar una causa anatómica. Rey explicó que el 30% de los casos no son tratables con fármacos, pero sí con cirugías que son financiadas por el Fondo Nacional de Recursos. Por eso hizo hincapié en la necesidad de desestigmatizar a quienes padecen epilepsia, cualquiera sea su origen. En la infancia, la mayoría de las epilepsias se pueden presentar por causas que están genéticamente determinadas, por alteraciones que se produjeron en el periodo prenatal, en el periodo del embarazo, que producen alteraciones a nivel de la formación del cerebro, o por lesiones que son adquiridas, tanto sea vasculares, traumáticas, por ejemplo el traumatismo de cráneo, en las etapas finales de la vida, en la vejez sobre todo, los procesos degenerativos. Es decir, toda aquello que pueda causar una alteración a nivel del funcionamiento cerebral puede producir epilepsia. Tras la comparecencia ante la Comisión de Diputados, la ministra de Defensa Nacional, Sandra Lasso, se mostró conforme con el presupuesto y le quitó trascendencia a las críticas realizadas desde la oposición. Consultada por MB Noticias sobre el ingreso al país sin la debida autorización de un grupo de marines estadounidenses, se limitó a decir que lo va a informar en una próxima comparecencia ante una comisión del Senado. Y es trasladarle la consulta a usted vinculado al ingreso de tropas americanas de marines que estuvieron haciendo a mediados de agosto un intercambio con el ejército uruguayo. Ellos aducen que no fue informado el Parlamento, no se otorgó la venia. Consultarle, bueno, si estaba al tanto de este intercambio y por qué no se hizo no se dio cuenta al Parlamento de estas maniobras. Por supuesto que hay respuesta para todas las preguntas. Por lo tanto, no es este el contexto, pero sí me interesa decir que no tengo ningún inconveniente en respetar, porque soy parte de esta casa. También, según dijo el diputado Abdala, estoy como en préstamo al Ejecutivo. Me siento así y vamos a responder, por supuesto, como corresponde en su momento, a comparecer por este y otros temas que ya tenemos invitación para participar en la correspondiente comisión. Con respecto a lo presupuestal, el director general de Recursos Financieros del Ministerio, Luis Lagaxio, destacó que el proyecto de ley incorporará al presupuesto recursos que en 2024 se ejecutaban por fuera y la ministra aseguró que se contemplan mejoras salariales e incluso se mostró abierta a que en la discusión parlamentaria esto pueda reforzarse. Estoy muy conforme con la elaboración de este presupuesto, con el proceso que llevó a la misma, teniendo en cuenta, entre otras cosas, el contexto en el que se lleva adelante este presupuesto, no solamente para el Ministerio de Defensa, para el inciso 03, sino para todos los incisos, cumplir con un programa, con, por ejemplo, lo que es este punto 2 que hoy planteaba al inicio, que es el cumplimiento de los compromisos asumidos en inversiones del gobierno anterior, que esto equivale a 250 millones de dólares que nosotros vamos a honrar, pero que no contrajimos nosotros, pero corresponde que sí los honremos. En ese contexto de restricción, logramos un presupuesto que atiende determinadas circunstancias que tienen que ver con lo social. Y la ministra Sandra Lasso va a ser convocada a la Comisión de Defensa de la Cámara Baja para dar explicaciones sobre el ingreso no autorizado al país de los 10 marines estadounidenses que realizaron ejercicios y maniobras con personal de la Armada. El diputado Gabriel Gianoli del Partido Nacional denunció que el ingreso de estos militares fue autorizado directamente por la ministra sin pasar por el Parlamento, como lo establece la Constitución. Al final pudimos realizar la pregunta de por qué se realizó una operación entre infantes de Marina de Estados Unidos con infantes de Marina de Uruguay sin pasar por el Parlamento cuando se trata de tropas, o sea, violando el artículo 85, literal 11, que habla específicamente de la autorización del Parlamento para la entrada de tropas. ¿Le contestó?
Me dijo que me lo iba a contestar por otra vía. Nosotros lo que hemos indagado, que sí había armamento, y lo que hemos indagado, pero es quizás en el aire, que inclusive trabajaban en mejorar la puntería. Siempre el Frente Amplio estuvo en contra, primero, de cualquier misión con Estados Unidos y segundo, de misiones que tuvieran que ver con armamento. Pero esto pasó por una decisión expresa de la ministra y no vino a nuestra comisión. Yo hice la consulta, inclusive con la cautela suficiente, consultando a mis compañeros si estaría yo en un error o ese proyecto no había pasado por la autorización que necesita. La autorización de diputados y del Senado. Y muchas veces el grave y urgente, porque sabemos que la demora entre el Poder Ejecutivo y el Parlamento, en este caso se hizo únicamente por decisión de la ministra. Último bloque de MBD Noticias. Continuamos con la información y esta noche la selección uruguaya va a estar visitando a Chile desde las 20:30 en el cierre de las eliminatorias sudamericanas rumbo al Mundial 2026 de México, Estados Unidos y Canadá, que ya tiene a los celestes como clasificados. Después de la goleada del pasado jueves, 3-0 a Perú, que selló el boleto al Mundial, la selección que dirige Marcelo Bielsa se va a presentar en el Estadio Nacional en Santiago con Chile para defender la posición en la tabla sudamericana, que los tiene terceros con 27 puntos por detrás de Argentina y Brasil. El probable equipo de Uruguay es con Santiago Mele, Nathan Hernández, Ronald Araujo, Sebastián Cáceres, Matías Viña, Federico Valverde, Manuel Ugarte y Rodrigo Bentancur, Cristian Olivera, Darwin Núñez y Brian Rodríguez. Vamos a recordar que Chile está último en la clasificación, eliminado y con apenas 10 puntos. El presidente de Francia, Emmanuel Macron, se comprometió a nombrar en los próximos días un primer ministro para sustituir a François Bayrou, quien perdió este lunes la moción de confianza en la Asamblea Nacional y presentó en esta jornada su dimisión. La renuncia ocurre en un momento de crisis para el gobierno y en medio del pedido de renuncia del presidente Macron por parte de la oposición, tanto de izquierda como de derecha. El gobierno de Bayrou es el segundo en caer en 9 meses debido a la falta de control en la Asamblea, donde ningún partido logró ser mayoría en las elecciones del año pasado, a lo que tendrá que volver a enfrentarse el próximo primer ministro para aprobar un presupuesto. Los nombres que suenan con más fuerza para suceder a Bayrou son los del ministro de Defensa, Sébastien Lecornu, y la ministra de Salud y Trabajo, Catherine Vautrin, la única mujer que figura en la lista, o el titular de Justicia, Gérald Darmanin. Mientras tanto, y en medio de la crisis, no cesan los llamados a que Macron dimita, como el de Mathilde Panot, de la Francia insumisa, quien declaró en su intervención en la Asamblea que el presidente no quiere cambiar su política, así que habrá que cambiar al presidente. O el líder del partido, Jean-Luc Mélenchon, quien sostuvo que Macron no respeta el resultado de las urnas y que el país necesita un momento refundador que solo unas nuevas elecciones presidenciales lo permitirán. Por su parte, Marine Le Pen, de la Agrupación Nacional, lamentó que el presidente no vaya a presentar su dimisión y exigió convocar elecciones legislativas anticipadas, afirmando que no se trata de una opción, sino de una obligación para Macron, afirmó la líder ultraderechista. Mientras tanto, Francia se enfrentará en las próximas horas a una serie de protestas ante la perspectiva de recortes en el sistema de bienestar social, luego que el colectivo Bloqueemos Todo convocará para este miércoles manifestaciones con el llamado a paralizar el país, que precederán a las protestas de los principales sindicatos previstas para el 18 de septiembre. Vamos, volvemos con la edición central a las 18:30 y mañana a las 8 la primera edición. Que pasen bien, hasta luego. Más de 40.000 niños, niñas y adolescentes trabajan en Uruguay, según encuesta presentada por el Comité Nacional para la Erradicación del Trabajo Infantil, la OIT y UNICEF. La Administración Nacional de Educación Pública presentó su estrategia para duplicar el tiempo extendido en la educación inicial, primaria y media, uno de sus principales compromisos para el periodo de gobierno.
El Poder Ejecutivo presentó hoy el decreto que define la gobernanza para asegurar la implementación de la Estrategia Nacional de Riego y que busca trasladar la experiencia del sector arrocero a otras áreas de la producción. Desde las 20:30 horas, Uruguay visita a Chile en el Estadio Nacional en el cierre de las eliminatorias para el Mundial 2026, con los trasandinos ya eliminados y la vuelta al equipo de Nathan Nández y Darwin Núñez. Tras la crisis de gobierno en Francia por la renuncia del primer ministro, el presidente Emmanuel Macron se comprometió a nombrar en los próximos días un sustituto para François Bayrou, quien perdió este lunes la moción de confianza en la Asamblea Nacional. El secretario de Presidencia Alejandro Sánchez confirmó que hoy a las 17 horas quedará conformada la mesa de trabajo que solicitó la Red contra la Violencia Doméstica el pasado viernes.